Mi nombre es Elena Ríos, y hasta hace muy poco mi vida era un testimonio silencioso de sacrificio. Fui madre soltera desde muy joven, y mis dos hijos, Karina y Javier, fueron la única razón de mi existencia. Dejé de lado mis propios sueños, mis ambiciones profesionales y mis necesidades de salud para asegurar que ellos tuvieran todo. Mis ahorros no se esfumaron en lujos, se invirtieron en la educación de Karina, en sus caros estudios de administración de empresas y en ayudar a Javier a abrir su pequeño taller de carpintería. Yo vivía con lo mínimo, siempre con la promesa de que, un día, mis hijos prosperarían y yo podría descansar. Pero el destino, cruel y sin avisar, decidió pasarme la factura de mis décadas de abnegación. La crisis llegó con una claridad brutal. En el frío, impersonal consultorio del doctor Morales. Me diagnosticó una condición cardíaca crítica, una estenosis aórtica severa que requería una intervención quirúrgica de urgencia. No era una opción, era una sentencia de vida o muerte. La bomba de tiempo en mi pecho tenía un plazo fatal. Señora Ríos, dijo el doctor Morales, ajustándose las gafas con aire grave. Su condición es crítica. Necesita una sustitución valvular aórtica. Hemos agotado los tratamientos farmacológicos. Si no se opera en las próximas 6 semanas, su corazón simplemente no podrá soportar la presión. Es una operación cara y, dada la urgencia, debe ser en una clínica privada. Al escuchar la cifra, sentí que el mundo se me venía abajo. $75,000. $75,000. Esa cantidad era un universo de distancia de mi cuenta bancaria, que apenas contenía los pocos cientos de dólares que ganaba cosiendo ropa a domicilio. Yo había gastado cada centavo ahorrado en mis hijos, confiando ciegamente en el futuro que ellos me habían prometido. Mi primer instinto fue, por supuesto, acudir a mi hija mayor, Karina. Karina, de 32 años, era mi orgullo superficial. Se había graduado con honores, trabajaba como ejecutiva de alto nivel en una empresa tecnológica y vivía en un apartamento lujoso en el distrito financiero de la ciudad. Su vida era un desfile de marcas de diseñador, viajes exóticos y cenas exclusivas. Ella tenía el dinero. Yo, su madre, le había entregado la llave para acceder a esa vida. La pedí verme con urgencia. Fui a su apartamento, sintiéndome ya humillada por la disparidad entre mi ropa vieja y el ambiente de cristal y acero en el que ella vivía. Karina me recibió con una expresión de impaciencia, mirando constantemente su reloj de pulsera que costaba más que mis ingresos de un año. Estaba a punto de salir para una cena de negocios. Mamá, por favor, sé breve. Estoy muy apurada. ¿Qué es tan urgente? ¿Necesitas dinero para una factura de servicios públicos? Sabes que te puedo dar un poco si lo pides con antelación. No es una factura, Karina. Es mucho más serio. Le entregué con manos temblorosas el informe del doctor Morales. Karina leyó el diagnóstico. Su rostro se mantuvo inexpresivo. No hubo pánico, ni lágrimas, ni siquiera un atisbo de preocupación genuina. Solo una frustración calculada. ¿$75,000? Mamá, eso es una barbaridad. Lo sé, hija, pero no tengo seguro médico que cubra esto, y el hospital público tiene una lista de espera de 6 meses. 6 meses, Karina. Yo solo tengo 6 semanas. Y entonces llegó la traición, el momento en que me di cuenta de que todos mis años de sacrificio habían producido no amor, sino una hija de corazón de piedra. Mi hija se negó a pagar mi cirugía de emergencia. Mamá, tienes que entender mi situación, comenzó. Su voz era condescendiente, profesional. No tengo esa liquidez. Invertí en criptomonedas y acabo de comprar el nuevo modelo de coche. Estoy construyendo mi patrimonio, ¿entiendes? No puedo, simplemente no puedo deshacerme de mis inversiones por algo tan repentino. Eso sería financieramente irresponsable. Soy tu madre, Karina. Estamos hablando de mi vida.
Mi voz se rompió en un sollozo. Sí, y precisamente porque eres mi madre, debes ser más considerada con mis finanzas. Podrías vender esa casa vieja y pequeña en la que vives. O, podrías ver si tienes algún activo que puedas liquidar. ¿Por qué no le pides a Javier? Él tiene su taller. La mención de su hermano, que luchaba por mantener a flote su pequeño negocio, fue otra puñalada. Ella, con su sueldo ejecutivo y sus lujos, me estaba pidiendo que hundiera a su hermano. La crueldad era inmensa. Ella se negó a sacrificar una sola de sus cenas caras o un solo viaje para salvar mi vida. Me estaba sentenciando a muerte por una cuestión de comodidad económica. Lamento no poder ser tu banco de emergencias, mamá, pero tienes que ser fuerte. Quizás podrías ver si tienes algo de valor que puedas vender. Con esa frase, me empujó fuera de su lujoso apartamento. Me dejó en la acera, sola, enfrentando mi propia mortalidad. La humillación era total. No solo me enfrentaba a una enfermedad terminal, sino a la traición terminal de mi propia sangre. Me quedaban 6 semanas de vida, y mi hija, la razón de mi vida, me había dicho que vendiera mis recuerdos para no interrumpir su flujo de ingresos. La desesperación me llevó a mi casa. No tenía nada que vender. El poco mobiliario era viejo y gastado. Las joyas eran de bisutería barata. Me desplomé en mi sillón, sintiendo que el latido enfermo de mi corazón marcaba el compás de mi final inminente. La muerte no me asustaba tanto como la soledad y el resentimiento hacia mi hija. En ese momento de absoluta desolación, un recuerdo fugaz cruzó mi mente. Hacía años, cuando trabajaba limpiando la casa de una anciana excéntrica y rica, la señora Dubois, ella había muerto. La familia, apurada por la herencia, me había permitido deshacerme de la basura en el sótano que no querían tocar. Entre los trastos encontré un viejo collar de cuentas de aspecto ridículo, ensartadas en un hilo de nylon roto. Lo tomé porque, por alguna razón, me recordaba a mi abuela. El collar de cuentas estaba ahora guardado en el fondo de un cajón, bajo mis pañuelos. Lo había considerado un trasto inútil. Pero las palabras crueles de Karina resonaron en mi cabeza. «Vende algo». No era por el dinero, sino por el desafío. Si mi vida dependía de encontrar algo, lo haría. Fui al cajón y saqué el collar. Era largo, hecho de cuentas irregulares, algunas verdes opacas, otras de un color borgoña turbio. Se veía absolutamente inútil. Pero la desesperación me dio una misión. Iría a una casa de empeños al día siguiente. Si el collar valía $10, al menos podría comprar algo de comida. Mi vida ya estaba en el borde del abismo. La mañana después de la brutal negativa de Karina, el frío en mi pecho no era solo por la enfermedad, sino por la traición. Me quedaban poco más de 40 días de vida, y mi única misión era encontrar ese collar. Lo saqué del fondo de mi cajón de pañuelos. Era un collar largo, pasado de moda, compuesto por cuentas irregulares. Algunas eran de un tono verde musgo opaco, otras de un color borgoña turbio. El hilo de nylon que las unía estaba roto en varios puntos. Realmente parecía basura. Recordé que la señora Dubois, la anciana a la que limpiaba la casa, me había dicho que lo tirara. Vendí el collar de cuentas que encontré en la basura. La frase sonaba ridícula. Mi viaje a la casa de empeños fue un acto de desesperación humillante. Por error o por un golpe del destino, el taxi me dejó frente a Salazar Joyas y Antigüedades, un establecimiento de lujo en el distrito de la Quinta Avenida, el mismo barrio que mi hija Karina frecuentaba. La vitrina brillaba con diamantes que costaban más que 10 vidas mías. Entré, sintiéndome inmediatamente fuera de lugar. Mi ropa vieja y mi aura de pobreza contrastaban violentamente con el mármol pulido y los uniformes inmaculados de los empleados. Un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con un aire de hastío intelectual, se acercó. Era el señor Salazar, el dueño.
Me miró de arriba a abajo con una mezcla de lástima profesional y desdén. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo servirle?» Su voz era educada, pero sus ojos ya habían dictaminado mi insolvencia. «Buenos días. Encontré esto y...», dije, extendiendo el collar sobre el mostrador de terciopelo negro. Sentí mis mejillas arder por la vergüenza. Mi hija me sugirió que vendiera algo para ayudarme con una cirugía urgente. Pensé que tal vez estas cuentas valían algo, 10 o 20 dólares. Salazar deslizó el collar con la punta de un dedo. Su expresión se volvió más condescendiente. «Señora, esto parece ser bisutería de principios de siglo, cuentas de vidrio prensado. El hilo de nylon está deteriorado. En una casa de empeños de barrio, tal vez le den 5 dólares por el peso del metal base del broche, si es que lo tiene». Mi corazón se hundió. La última brisa de esperanza se desvaneció. 5 dólares, pensé. No es suficiente para un antibiótico. Recogí el collar, lista para aceptar mi destino. Pero antes de que pudiera guardarlo, Salazar, por un tic profesional, decidió examinar una de las cuentas verdes con una lupa monocular. La acercó a la luz halógena. Su rostro se mantuvo aburrido por un momento más. Luego, la indiferencia se quebró. Llevó la cuenta a un pequeño microscopio digital en la parte trasera del mostrador. Observé su nuca tensarse. El silencio en la joyería se hizo pesado, roto solo por el suave tintineo de una cadena de oro. Salazar se quitó la lupa. Su rostro ya no era de aburrimiento ni de desdén, era de profunda confusión profesional. «Espere un momento», murmuró, su voz repentinamente cautelosa. Abrió una pequeña caja fuerte y sacó un kit de prueba de gemas. Frotó una aguja de prueba contra la superficie de la cuenta verde y luego la sumergió en un líquido. No era vidrio. El material reaccionó de una manera que hizo que Salazar se alejara de la mesa, chocando con un soporte de terciopelo. Me miró a los ojos. Había algo más que valor en su mirada. Había miedo. «Señora, estas cuentas no son de vidrio y el material es irregular. Permítame hacer una llamada, por favor». Se disculpó y fue a la oficina trasera, cerrando la puerta de cristal. Intenté escuchar, pero solo distinguí murmullos. El pánico comenzó a invadir mi cuerpo, reemplazando la desesperación por la enfermedad. ¿Qué había encontrado? ¿Era contrabando? ¿Era robado? Recordé que lo había sacado de la basura, pero nadie me creería. Salazar regresó. Su rostro estaba ahora blanco y cubierto de sudor, y sus manos temblaban visiblemente. Ya no era el joyero hastiado, era un hombre aterrorizado. Su voz, cuando habló, era un susurro gutural de urgencia. «Señora Ríos, tengo que ser honesto con usted. Esto no es bisutería. Esto no es una antigüedad. Esto es un caso». Me indicó que me sentara en un sillón de cuero y luego, en un acto que me heló la sangre, Salazar se acercó a la puerta principal de la joyería y giró la cerradura, activando una chapa de seguridad. Estaba encerrada. «Llamé al FBI», murmuró, sin poder sostener mi mirada. «No puedo tocar esto, no puedo comprarlo. La composición de estas cuentas, la antigüedad. Es de origen mesoamericano antiguo, pero el material es único, sin precedentes. No es jade, no es turquesa. Es un tesoro de valor incalculable que, además, pertenece al patrimonio nacional. Esto es un caso federal de tráfico de arte y contrabando». El terror se apoderó de mí, más agudo que el dolor en mi pecho. Había entrado buscando 5 dólares y ahora estaba siendo acusada implícitamente de contrabando de arte federal, con un plazo de 6 semanas de vida. Yo no robé nada. Lo encontré en la basura de la señora Dubois. Intenté explicar, mi voz temblando. «No importa, la ley es clara. El valor es astronómico.
La joyería llamó al FBI y dijo que usted debe esperar aquí. Señora, rápidamente, quédese quieta. No toque el collar. Me senté en el sillón de cuero, con el corazón latiéndome a un ritmo tan errático que temí que se detuviera allí mismo. El shock del descubrimiento había eclipsado mi crisis de salud. Ya no era solo una cuestión de si viviría, sino de si viviría como una fugitiva federal. El collar, que había sido mi última y patética esperanza, se había convertido en la evidencia de un crimen. Quedé en shock cuando descubrí que terminé para mis adentros, dándome cuenta de que el verdadero secreto no era el collar, sino el pánico que había desatado. El sonido de las sirenas y los golpes secos en la puerta trasera de Salazar Joyas rompieron el silencio tenso de la joyería. El señor Salazar, con el rostro aún pálido, se apresuró a desbloquear la chapa de seguridad. La luz fría del mediodía inundó el espacio, seguida por la presencia intimidante de 2 agentes del FBI. Eran el agente Ramírez, una mujer de unos 40 años con una seriedad profesional implacable, y el agente Smith, un hombre silencioso con una mirada penetrante. La escena se transformó de un salón de terciopelo a una sala de interrogatorios. Me sentaron en un taburete duro y el collar de cuentas, ahora bajo una luz forense de mano, parecía irradiar un brillo siniestro y culpable. La agente Ramírez tomó el mando con una voz autoritaria. Señora Elena Ríos, estamos investigando un posible caso de tráfico ilegal de antigüedades. Necesitamos saber la procedencia de este artículo. ¿Quién se lo dio? ¿Quién es su contacto en el mercado negro de arte? Yo estaba temblando, no solo por el miedo a los federales, sino por el dolor punzante en mi pecho. Intenté explicar la verdad, pero sonaba ridícula incluso para mí. Yo no soy una traficante, agente. Lo juro. Yo lo encontré en la basura. Hace años. Estaba limpiando la casa de una anciana, la señora Dubois. El agente Smith soltó una risa seca y despectiva. Señora Ríos, estas cuentas son de un material rarísimo, potencialmente precolombino. El valor inicial estimado supera los $3 millones. ¿De verdad espera que creamos que un artículo de este valor estaba en una bolsa de basura? La presión era insoportable. Me presionaron con preguntas sobre mi situación financiera, mi relación con la señora Dubois y mis supuestos contactos internacionales. No podían entender que una mujer de mi apariencia, con ropa gastada y sin seguro médico, pudiera estar en posesión de una pieza de contrabando tan valiosa. Su prejuicio era mi condena. Me veían como una criminal de alto vuelo o como la mula de alguien más poderoso. Necesito ayuda, supliqué, con la voz quebrándose. No estoy bien. Tengo una condición cardíaca y necesito una cirugía en menos de 6 semanas o moriré. Por eso intentaba vender algo. Mi hija se negó a ayudarme. La agente Ramírez no se conmovió. Su estado de salud, señora Ríos, no la exime de un crimen federal. Pero el estrés, la falta de sueño y la humillación pasaron factura. Un dolor agudo e insoportable se extendió por mi pecho, como una garra de hierro apretando mi corazón enfermo. Me doblé en el taburete, luchando por respirar. Mis labios se pusieron azules. ¡Llamen a una ambulancia!, gritó el señor Salazar, que observaba desde un rincón. El pánico en los rostros de los agentes fue el primer indicio de que mi vida aún les importaba. No como un ser humano, sino como una pieza de evidencia. Llamaron a los servicios de emergencia. Fui transportada al hospital bajo custodia. El collar de cuentas sellado en una bolsa de plástico como la prueba de mi supuesta culpabilidad. En el hospital, el doctor Morales, mi médico, confirmó mi crisis y repitió la urgencia de la cirugía. Los agentes, al ver el informe médico, se dieron cuenta de que mi historia sobre el plazo de 6 semanas no era una mentira para evadir el interrogatorio. Estaban atrapados con una sospechosa de contrabando que se estaba muriendo.
Fue en este punto que entró en juego mi ángel de la guarda legal. El agente Ramírez, ante la complejidad del caso, una pieza arqueológica sin dueño claro, una sospechosa moribunda, contactó a un abogado que solía trabajar con casos federales de restitución de arte, el doctor Ricardo Silva. El doctor Silva era un hombre de unos 50 años, con una barba canosa bien cuidada y ojos inteligentes. Me recibió en mi habitación de hospital, las esposas retiradas temporalmente para mi tratamiento. Señora Ríos, su caso es un desastre legal, pero tiene una ventaja, dijo, con una voz calmada. Ese collar vale una fortuna, pero legalmente es un objeto arqueológico. El gobierno probablemente lo reclamará. Sin embargo, su vida es más valiosa. El doctor Silva estableció la estrategia de inmediato: cooperación total a cambio de inmunidad y atención médica de emergencia. Vamos a negociar con el FBI. Usted cooperará plenamente para establecer la cadena de custodia y confirmar que no está involucrada en la red de tráfico. A cambio, exigiremos dos cosas: inmunidad total por posesión involuntaria y que el gobierno, al tomar posesión del artefacto, libere un porcentaje de su valor de mercado para cubrir su cirugía cardíaca de emergencia y el costo de su defensa. La idea era audaz y arriesgada. No estábamos pidiendo que me devolvieran el collar, estábamos usando su valor legal como moneda de cambio para salvar mi vida. El doctor Silva me explicó que si el collar se subastaba o se valoraba legalmente en millones, incluso un pequeño porcentaje asignado por el gobierno sería suficiente para mi cirugía. El doctor Silva se enfrentó a la agente Ramírez. La negociación fue tensa, pero la urgencia médica y la necesidad del FBI de asegurar la procedencia del artefacto jugaron a nuestro favor. Mi cliente no tiene nada que ocultar, argumentó Silva. Ella necesita vivir para contar su historia. Si muere, pierden la única conexión con el origen de esta pieza invaluable. Finalmente, el FBI aceptó la propuesta de negociación. El collar, mi última y desesperada esperanza, se había convertido en la herramienta para mi supervivencia. Ya no era solo un trasto de la basura, era una llave para la vida. Mi destino, que Karina había sentenciado, ahora dependía de la antigüedad y la legalidad de unas cuentas de colores. Mi habitación en el hospital, aunque seguía bajo la discreta vigilancia del FBI, se había convertido en un cuartel general legal. Yo estaba conectada a monitores cardíacos, pero mi mente estaba, por primera vez en semanas, vibrante y concentrada. El doctor Ricardo Silva era mi escudo. Pasó la mayor parte del día negociando con la agente Ramírez y los abogados del Departamento de Justicia, quienes estaban obsesionados con la autenticación y procedencia del collar. El gran momento de la negociación llegó al anochecer. El doctor Silva entró en mi habitación con una expresión cautelosa, pero en sus ojos había un brillo de victoria apenas contenida. «Elena», dijo cerrando la puerta y bajando la voz, «hemos llegado a un acuerdo provisional. El gobierno federal acepta nuestro trato de cooperación total a cambio de inmunidad, lo que significa que el caso de contrabando contra usted se cerrará una vez que se establezca la cadena de custodia hasta la señora Dubois». Respiré con alivio, pero el alivio fue efímero al escuchar el siguiente punto. «Y en cuanto al dinero», Silva se recostó, entrelazando sus dedos. El collar fue examinado por expertos del Instituto de Arqueología. Tienen una teoría, aún no confirmada públicamente, de que estas cuentas no solo son precolombinas, sino que pertenecen a un tesoro ceremonial de la civilización zapoteca, que se creía perdido. La irregularidad de las cuentas se debe a que son perlas de obsidiana verde y roja, un material casi imposible de tallar sin tecnología moderna. Me miró con una seriedad sombría. El valor de esta pieza, como patrimonio nacional y artefacto de esta rareza, no se estima en cientos de miles, Elena. El valor conservador de salida, si alguna vez fuera subastado, lo cual es ilegal, sería de no menos de $5 millones.
La cifra me golpeó con la fuerza de una descarga eléctrica, casi tanto como mi condición cardíaca. 5 millones. Yo, que había estado rogando por 75,000, era ahora, potencialmente, la descubridora de un tesoro de millones. Hemos negociado que, a cambio de su ayuda y como compensación por el descubrimiento, el Departamento de Justicia emitirá un cheque de asignación que cubre el costo total de su cirugía, $75,000, más una suma por daños y perjuicios de $150,000. Esto le da una liquidez inmediata para su recuperación y para reestructurar su vida. Es un 5% del valor conservador. El resto del collar es para el patrimonio nacional, como corresponde. Yo estaba aturdida. La justicia poética era inmensa. Un collar que Graciela me había ordenado tirar a la basura, ahora me estaba dando una segunda vida. Y un fondo de colchón. Todo porque mi hija se había negado a sacrificar sus lujos. Acepte, Elena. Esto es un milagro. Su operación se programará para la próxima semana, tan pronto como usted esté estabilizada. Acepté sin dudar. El doctor Silva ya estaba organizando los trámites. Mi única preocupación era mi hijo, Javier. Quería contárselo a él primero. Pero antes de que pudiera llamar a Javier, el secreto de la joyería se filtró a la prensa. Un reportero, siguiendo la pista de la presencia del FBI en Salazar Joyas, publicó una nota sobre un misterioso artefacto precolombino de valor incalculable y la extraña mujer que lo había traído. Aunque mi nombre no fue revelado, sí se mencionó que la mujer había sido ingresada en un hospital local debido a una crisis de salud. Karina encontró la noticia. No le tomó más de una hora, con su agudo instinto para el dinero y las redes sociales, relacionar la joyería de lujo, la crisis de salud y la negativa que ella misma me había dado. Usó su influencia ejecutiva para confirmar que yo estaba internada en ese hospital. Karina irrumpió en mi habitación ese mismo día. Ya no era la ejecutiva impaciente, era una tigresa herida, furiosa y ansiosa. ¡Mamá! ¿Qué demonios es esto? ¿Un collar de 5 millones de dólares? ¿Por qué no me lo dijiste? Estaba roja de ira. Su preocupación no era mi corazón, sino el dinero que yo había escondido. Te dije que lo vendieras, ¿recuerdas? Dije con una calma que me sorprendió a mí misma, protegida por la presencia de Silva, que observaba la escena desde un rincón. Pero yo soy tu hija. Deberías haberme contactado a mí, no a esos abogados del gobierno. ¿Qué es eso de un fondo fiduciario? Yo soy tu apoderada natural. Yo puedo administrar eso mucho mejor. Karina se acercó a mi cama, su tono cambiando de la ira a la asunción de control. Escúchame, mamá. Necesitas que yo me encargue de esto. Dales mi número al FBI. Dile al doctor Silva que yo seré tu representante. $150,000 no es nada. Podríamos demandar por una parte más grande. Necesitas a alguien con verdadera perspicacia financiera, no un abogado que solo se conforma con el 5%. Su hipocresía me dio náuseas. La misma persona que me había sentenciado a muerte a 3 días por no querer arriesgar su cartera de inversiones, ahora quería controlar un tesoro de millones, sin preguntarme una sola vez cómo me sentía o cuándo era la cirugía. No, Karina, dije, sintiendo una fuerza nueva, fría y determinada. El doctor Silva es mi abogado. Tú ya tomaste tu decisión. Hace 3 días elegiste tus criptomonedas y tu auto nuevo por encima de mi vida. Ahora yo elijo mi supervivencia y mi autonomía. No estás en el trato. Karina se quedó helada. No estaba acostumbrada a que la desafiaran. Su expresión se transformó en una mezcla de resentimiento y pánico financiero. Estás cometiendo un error terrible, mamá. Estás enferma. No sabes lo que haces. Voy a llamar al abogado de la compañía. Voy a tomar el control legal de tu patrimonio. Inténtalo, Karina, dije cerrando los ojos. El cansancio de la confrontación era inmenso.
Pero mi patrimonio está en manos del gobierno federal y mi abogado es el doctor Silva. Ocúpate de tus cenas de negocios. Karina se fue, no con tristeza, sino con una furia silenciosa y la promesa implícita de una guerra legal. Por primera vez en mi vida, sentí lástima por ella. El dinero la había corrompido hasta la médula. Momentos después, Javier entró. Mi hijo, con sus manos de carpintero manchadas de barniz, se acercó a mi cama. No me preguntó por el collar. Me preguntó si el cirujano era bueno y si la cicatriz sería grande. Mamá, me dijo, tu vida es lo único que me importa. El contraste fue el bálsamo que necesitaba para seguir adelante. Ahora sabía por quién valía la pena vivir y por quién no. La siguiente semana fue un borrón de miedo, esperanza y la prisa fría de los preparativos quirúrgicos. El doctor Silva, con la transferencia de fondos asegurada por el Departamento de Justicia, había programado mi cirugía aórtica para el día siguiente. Mientras me preparaban para el quirófano, la agente Ramírez me visitó por última vez para firmar los documentos de inmunidad y liberación. Me desearon suerte, un gesto sombrío pero genuino. La cirugía duró más de 6 horas. Me desperté sintiéndome como si un camión me hubiera pasado por encima, pero mi corazón, ahora con una válvula de titanio, latía con una nueva y fuerte promesa. La primera cara que vi no fue la de Karina, sino la de mi hijo Javier. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, se iluminaron al verme despierta. «Mamá, ¿estás bien? ¿Estás viva?», susurró, tomando mi mano. Su amor era el único analgésico que necesitaba. Javier se quedó a mi lado. Me alimentaba, me leía y nunca me mencionó el collar o los millones. Él solo se preocupaba por la mujer que había sacrificado su salud por él. Esta lealtad era mi verdadero tesoro. Sin embargo, el descanso fue efímero. Apenas 2 días después de la operación, cuando aún estaba en la unidad de cuidados intensivos, la guerra legal de Karina comenzó. El doctor Silva entró en mi habitación con una expresión de extrema preocupación. «Elena, Karina ha presentado una demanda. Ha contratado a un equipo legal corporativo utilizando, irónicamente, los contactos que usted pagó con sus ahorros para su ascenso». El ataque de Karina era doble. Primero, solicitaba una orden judicial para declararme incapacitada para manejar mis propios asuntos financieros, citando mi condición cardíaca crítica, la reciente cirugía de alto riesgo y el comportamiento errático de tratar de vender un tesoro nacional. Segundo, exigía el control total de los $150,000 de compensación, argumentando que ella era mi única heredera y estaba mejor posicionada para preservar el capital. La crueldad de su movimiento era escalofriante. Me había sentenciado a muerte y ahora intentaba robar la herencia que mi supervivencia me había costado. La base de su caso es su negación inicial de ayuda a Elena, explicó Silva. Ella está argumentando que el estrés causado por su situación financiera la hizo tomar decisiones imprudentes, como llevar el collar al mercado. Debemos contraatacar con la verdad absoluta. Mi recuperación física se vio obstaculizada por el estrés de la lucha, pero la rabia justa me dio la energía. «Ricardo», dije, usando el nombre de mi abogado en lugar del de mi hijo. «Use la verdad como nuestro arma. Muestre al juez la prueba de que fui a Karina rogando por $75,000 para salvar mi vida y que ella me dijo que vendiera mis bienes para no afectar sus inversiones. El juez debe saber que la única razón por la que busqué el collar fue por su negativa». El doctor Silva sonrió, su porte calmado. «Esa es nuestra defensa». Ella se descalificó moralmente como su administradora cuando la sentenció a muerte. El equipo legal de Silva pasó las siguientes semanas luchando contra la maquinaria corporativa de Karina. Tuvimos que proporcionar grabaciones de las llamadas telefónicas donde yo le rogaba ayuda, que por suerte había grabado como notas de voz, y el testimonio del doctor Morales sobre la urgencia de mi situación.
La estrategia de Karina fracasó estrepitosamente en el tribunal. El juez, conmovido por mi testimonio escrito y la evidencia de la negativa de mi hija, desestimó la demanda de incapacidad. La sentencia del juez fue un golpe de justicia fría. La señora Karina Ríos demostró no solo una falta de piedad filial, sino una absoluta falta de criterio al priorizar sus activos personales sobre la vida de su propia madre, descalificándola permanentemente para administrar cualquier parte del patrimonio de la señora Elena Ríos. Karina, humillada por la prensa y la derrota legal, no se rindió. Su siguiente movimiento fue más insidioso. Ella, a través de sus abogados, comenzó a acosarme, exigiendo informes financieros detallados sobre el fondo de compensación. Sabíamos que, con su insaciable avaricia, ella no se detendría hasta que yo estuviera muerta o arruinada. Fue en este punto que tomamos una decisión crucial. Los $150,000 de compensación, aunque suficientes para mi recuperación, no eran una barrera lo suficientemente alta para detener la codicia de Karina. «Necesitamos crear un muro de fuego, Elena», dijo el doctor Silva. «Un capital que sea inalcanzable para ella y que sirva a un propósito mayor. Usaremos este dinero y su historia como capital semilla». Mi plan se transformó de defensa a ataque estratégico. Decidí que mi vida no se basaría en esconderme de Karina, se basaría en construir un legado. «Ricardo», dije, todavía débil, pero con una nueva fuerza en mi voz. «Quiero que usemos este dinero para crear una fundación que ayude a mujeres mayores que son abandonadas por sus hijos y necesitan cirugía o ayuda legal. Quiero que mi historia se convierta en la historia de otras, y quiero que Karina sepa que su codicia creó algo de bondad». El doctor Silva estuvo de acuerdo con entusiasmo. Así nació la idea de la Fundación Corazón Fuerte. El dinero, que Karina tanto codiciaba, se convertiría en un fideicomiso legal inexpugnable, fuera de su alcance para siempre. Mi supervivencia, comprada por el valor de un collar de cuentas, ahora se dedicaría a salvar a otras mujeres. La nueva batalla había comenzado, pero esta vez yo no estaba luchando por mi vida, estaba luchando por el alma de mi propósito. Mi recuperación fue rápida, alimentada no solo por la nueva válvula en mi corazón, sino por la firmeza de mi nuevo propósito. El dinero de compensación que Karina tanto anhelaba se convirtió en el capital semilla para algo inalcanzable para su avaricia. Con la ayuda experta del doctor Silva y una contadora de su confianza, registramos y lanzamos la Fundación Corazón Fuerte. La misión de la fundación era tan personal como urgente: proporcionar asistencia legal gratuita y fondos de emergencia para mujeres mayores en crisis de salud, cuyas familias las habían abandonado o despojado. Mi historia, la del collar y el corazón enfermo, se convirtió en la prueba de que ninguna madre debía morir por la codicia de sus propios hijos. El doctor Silva blindó la estructura legal de la fundación, asegurando que ni yo, ni Karina, ni ningún pariente pudieran acceder al capital para fines personales. El dinero que me salvó la vida ahora salvaría la de otras. Karina, por supuesto, no tardó en reaccionar. Su derrota en el tribunal fue una humillación pública que su ego no podía tolerar. Ella no solo quería mi dinero, ahora quería borrar mi existencia como acto de venganza profesional. El ataque de Karina se dirigió a mi reputación y mi nueva fundación. Utilizando sus contactos en los medios corporativos, filtró rumores anónimos. Sugería que mi compensación de $150,000 era dinero sucio de contrabando, que mi fundación era una estafa para evadir impuestos y que yo era una mujer mentalmente inestable que había manipulado a un juez. Su objetivo era destruir la confianza pública en la fundación antes de que pudiéramos recaudar fondos. Ella está usando su influencia ejecutiva para asfixiarnos antes de que podamos caminar, Elena, advirtió el doctor Silva. Está contactando a nuestros posibles donantes y sembrando dudas.
Debemos contraatacar, no con defensas legales, sino atacando la base de su poder, su ética profesional. Mi venganza se transformó en una operación de inteligencia. Le pedí a un investigador de la fundación que indagara en la compañía tecnológica donde Karina era ejecutiva. Yo, como contadora, conocía los rincones oscuros de las finanzas corporativas. No buscábamos delitos, sino prácticas no éticas que chocaran directamente con la misión de la Fundación Corazón Fuerte. La información que Kaylen nos trajo fue explosiva. La empresa de Karina, bajo su dirección, estaba implementando activamente políticas que negaban cobertura médica esencial a empleados mayores, bajo el pretexto de optimización de costos. Estaba firmando documentos que, literalmente, sentenciaban a otros empleados mayores a la misma suerte que ella me había deseado a mí. Ella estaba institucionalizando su propia crueldad. Esta fue la oportunidad perfecta para la venganza en el mercado. La doctora Silva orquestó la jugada. No vamos a demandarla a ella, Elena. Vamos a confrontar a su empresa con la verdad de su propia hipocresía. Organizamos una conferencia de prensa de la Fundación Corazón Fuerte. No hablamos de Karina, sino de la tragedia oculta de la negación de seguros a los empleados. Yo me presenté ante los medios, no como una víctima, sino como la fundadora de una organización dedicada a combatir la codicia corporativa. Mi discurso fue simple y poderoso. Hablé de mi propia experiencia. Una madre no debería tener que rogar por su vida. Y un empleado que ha dedicado su vida a una corporación no debería tener que vender sus posesiones para pagar una cirugía. Luego, el doctor Silva presentó datos anónimos pero muy precisos que revelaban que la empresa de Karina estaba ahorrando millones de dólares al negar las coberturas más caras a los trabajadores de más edad. El impacto fue inmediato y masivo. Los medios de comunicación, especialmente los canales de noticias de consumo, se volcaron sobre la historia. La narrativa era clara. La fundación, creada por una madre que casi muere por el abandono, luchaba contra el monstruo corporativo que estaba replicando esa misma crueldad. La presión pública se centró, inevitablemente, en la ejecutiva que había implementado esas políticas, Karina Ríos. El efecto dominó fue devastador para ella. Los activistas de derechos laborales protestaron frente a la sede de su empresa. Los inversores comenzaron a cuestionar el riesgo de reputación que Karina representaba. Su imagen, cuidadosamente pulida como una ejecutiva brillante y sensible, se desmoronó. Karina me llamó. Su voz ya no era arrogante, sino quebrada por el pánico profesional. «Mamá, tienes que retirar esas acusaciones. Me estás arruinando. Perdí el acuerdo con el fondo de inversión más grande. Mi carrera está acabada». «Tu carrera se acabó el día que me negaste los $75,000 para salvar mi vida, Karina», respondí con una calma inquebrantable. Yo ya no era la madre que ella podía manipular. Yo solo estoy usando la verdad que me diste. El jefe de Karina, presionado por la caída de las acciones de la empresa, se vio obligado a tomar medidas extremas. No podían despedir a la ejecutiva sin generar más escándalo, pero podían despojarla de su poder. Karina fue destituida de su posición ejecutiva, aunque permaneció en la nómina en un puesto fantasma de baja relevancia, con su sueldo congelado y sus bonos suspendidos. Ella había temido la bancarrota por ayudarme. Ahora enfrentaba una ruina profesional total causada no por el dinero que perdí, sino por la verdad que ella misma había creado. Mi fundación no solo me salvó a mí, sino que se convirtió en el arma de justicia que la derrotó en su propio terreno, el mercado y la reputación. La caída de Karina fue rápida y humillante. Dejó de ser la ejecutiva de élite con sueldo de 6 cifras para convertirse en un paria corporativo, relegada a una oficina sin ventanas y sin poder de decisión. Los reportes de Liam Kaylen, a quien contraté discretamente para vigilar su descenso, no por crueldad, sino por seguridad, indicaron que su novio de alta sociedad la abandonó tan pronto como sus bonos fueron congelados.
Su lujoso apartamento fue puesto en venta. La misma ambición que la había hecho despreciarme, ahora la estaba devorando. La humillación pública fue mi escudo final. Mientras yo dedicaba mi tiempo a la Fundación Corazón Fuerte, atrayendo donaciones de personas conmovidas por mi historia de supervivencia, Karina se hundía en un pozo de desesperación financiera. Su último acto fue la bajeza más grande. Karina me llamó. Su voz ya no era fría ni arrogante, sino quebrada y suplicante. «Mamá, tienes que ayudarme», gimió por teléfono. «Perdiste la demanda. No tienes un equipo legal fuerte. Me han quitado mi acceso. Necesito dinero. Necesito que me prestes algo de la compensación para pagar mis abogados». «¿Mis abogados, Karina?», pregunté con una calma escalofriante. «¿Los mismos que contrataste para intentar declararme incapacitada después de mi cirugía?» «Fue un error. Estaba bajo estrés. Soy tu hija. Si me dejas caer, serás responsable». «Yo soy responsable de mi fundación y de las mujeres que salvas, no de tu avaricia», respondí, y colgué la llamada. Por primera vez en mi vida, no sentí pena, solo la certeza de que su castigo era justo. Justo cuando Karina tocaba fondo, el destino dio el golpe final y más asombroso. El collar de cuentas de obsidiana reapareció en las noticias. El doctor Silva me llamó, su voz llena de excitación. «Elena, se acabó el secreto. El Departamento de Justicia acaba de cerrar la investigación sobre el tráfico de arte. Han determinado oficialmente que el collar es el artefacto más importante jamás encontrado en territorio nacional. Ha sido catalogado y su valor no es de 5 millones. Es incalculable». La revelación pública fue un evento de la magnitud de un descubrimiento arqueológico. La agente Ramírez dio una conferencia de prensa exhibiendo el collar y confirmando su origen zapoteca. En un gesto de justicia poética que conmovió a toda la nación, la agente Ramírez narró la historia de la mujer de buen corazón, la señora Elena Ríos, que había llevado el artefacto a las autoridades a pesar de su propia crisis de vida. Y luego vino la parte que cambiaría mi vida y la de la fundación para siempre, la recompensa final. Debido a que el valor del collar era incalculable y por su importancia histórica, el gobierno no podía simplemente asignarme una compensación mínima. El Congreso, bajo presión pública y ética, aprobó una ley de compensación al descubridor especial. La ley establecía que el 5% del valor de tasación del collar, determinado por la Junta de Patrimonio Nacional, se asignaría a la señora Elena Ríos por su honestidad y como fondo de apoyo para la Fundación Corazón Fuerte. La tasación oficial, basada en el valor de tasación para fines de seguro y patrimonio nacional, ascendía a $100 millones. El 5% de esa cifra era $5 millones. Yo, la mujer que había mendigado $75,000 para una cirugía, era ahora la administradora de un capital de varios millones, libre de impuestos y de demandas. El dinero fue transferido a un fideicomiso blindado de la Fundación Corazón Fuerte, haciendo que la fundación pasara de ser una organización de caridad local a un poderoso ente filantrópico con una dotación sustancial. Karina se enteró de la noticia por televisión. Las llamadas de mi hija se volvieron frenéticas y llenas de amenazas vacías. ¡5 millones! Mamá, tienes que compartir. Eso es dinero de la familia. Me debes eso. Te debo mi vida, Karina, y la pagué con un collar que tú me ordenaste tirar, respondí. Los 5 millones no son míos, están en el fideicomiso para salvar a otras mujeres que tus políticas corporativas han destruido. No tienes acceso. Karina, en su locura final, contrató a un equipo de abogados para impugnar la ley del Congreso. Fue una burla. El juez desestimó su demanda en minutos, citando la sentencia anterior que la declaraba moralmente incapaz de manejar mis bienes. Mi triunfo no fue la riqueza, sino la inmunidad que me dio esa riqueza.
Los 5 millones aseguraron que la Fundación Corazón Fuerte fuera un legado eterno, a salvo de la codicia de Karina. Y el collar de cuentas, mi ancla, se exhibe ahora en el Museo Nacional de Antropología, con una placa discreta que menciona a su descubridora, Elena Ríos, y la fundación que su honestidad ayudó a crear. La hija que me sentenció a muerte ahora vivía en una ruina profesional causada por el mismo destino que yo había enfrentado y conquistado. Con los 5 millones de dólares de la compensación federal asegurados en el fideicomiso de la Fundación Corazón Fuerte, mi vida entró en una fase de intensa construcción. La adrenalina de la venganza fue reemplazada por la serena satisfacción de edificar un legado. El dinero, que Karina tanto temió y codició, se convirtió en una herramienta de bondad masiva, un muro infranqueable contra la crueldad. El Dr. Silva y yo dedicamos los siguientes 6 meses a establecer la infraestructura de la fundación. No queríamos ser un simple buzón de donaciones, queríamos ser una intervención activa. Nuestro primer paso fue alquilar una sede modesta, lejos de los ostentosos distritos financieros que Karina frecuentaba. Queríamos estar cerca de la gente. El corazón de la fundación fue nuestro programa de anclas de salud. Utilizando los fondos, establecimos un fondo de emergencia para pagar cirugías críticas a mujeres mayores abandonadas o sin seguro, aquellas que habían dedicado su vida a la familia y no tenían a dónde recurrir. Mi propia experiencia se convirtió en el filtro ético. Solo ayudábamos a aquellas cuya necesidad y sacrificio eran evidentes. Mi hijo Javier se integró a la fundación de una manera que me llenó de un orgullo inmenso. Renunció a su pequeño taller de carpintería, no por dinero, sino por vocación. Mientras la Fundación Corazón Fuerte florecía, la vida de Karina se desintegraba en una espiral de deudas y aislamiento social. Los informes que discretamente recibía a través de los contactos del Dr. Silva ya no eran alarmantes, sino patéticos. Karina, destituida de su posición ejecutiva, se encontró incapaz de sostener el estilo de vida de lujos que había valorado por encima de la vida de su propia madre. Su apartamento de cristal y acero fue embargado. El auto deportivo se vendió por necesidad. Sus amigos corporativos y su novio la abandonaron tan pronto como su flujo de ingresos se cortó y su reputación fue marcada por la inmoralidad corporativa. Se convirtió en una sombra de la ejecutiva brillante que solía ser, luchando por encontrar un trabajo que igualara su antiguo estatus. El castigo del destino fue doble. Le quitó la riqueza que había antepuesto a la moral y le negó el apoyo social que tanto había buscado. Karina me contactó una última vez. Su llamada no fue para suplicar, sino para maldecir. «¡Me has arruinado, mamá!», gritó por teléfono, su voz sonando a través de la línea como el chillido de un metal oxidado. «Me quitaste todo lo que me costó construir. Esa estúpida fundación es una burla. Ese dinero es mío. Tú vas a pagar por esto». «Tú me quitaste la vida, Karina», respondí, con la calma de quien ha encontrado la paz. «Yo solo te quité las consecuencias de tus decisiones». Colgué la llamada y le pedí a Liam Kalen que reforzara la seguridad. Sabía que su desesperación la haría peligrosa. La oportunidad para el enfrentamiento público final se presentó en la gran gala de recaudación de fondos de la Fundación Corazón Fuerte. El evento era un testimonio de nuestro éxito, con donantes, médicos y mujeres rescatadas por la fundación asistiendo. Yo iba a dar un discurso sobre la importancia de la bondad y la responsabilidad filial. La noche de la gala fue mágica. Yo me vestí elegantemente, mi corazón latiendo fuerte y sano bajo el vestido, una válvula de titanio que era mi medalla de honor. Javier, elegante y orgulloso, estaba a mi lado. Estaba a punto de subir al estrado cuando Kaelen me interceptó, con una expresión de urgencia. «Señora Ríos, Karina está aquí». Se coló por la cocina. «Está borracha y enojada». Mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo, sino de determinación. Le dije a Kaelen que la dejara. No iba a arruinar esa noche, pero la confrontación sería inevitable, y si iba a suceder,
sucedería frente a los testigos de mi triunfo. Subí al estrado. Comencé mi discurso, hablando del collar de cuentas, de la señora Dubois, del doctor Morales. La audiencia estaba cautivada. Justo cuando iba a hablar de la misión de la fundación, Karina irrumpió. Entró en el salón de banquetes como un fantasma de su antiguo yo. Su ropa era de marca, pero estaba arrugada y manchada. Su maquillaje porrido, sus ojos llenos de rabia y alcohol. Se dirigió al estrado, señalándome con un dedo tembloroso. «¡Ella es una mentirosa!», gritó Karina, su voz resonando en el micrófono. El pánico se apoderó de la sala, pero yo me mantuve firme. El entrenamiento con el doctor Silva me había preparado para el caos. «¡Ella es una asesina!», continuó tropezando con las palabras. «Ella me odia. Ese dinero es mío. Lo robó de mí. Ella usó mi dinero para su operación y ahora juega a ser una santa. Ella arruinó mi vida ejecutiva por pura malicia». Yo permití que gritara. La calma fue mi arma más potente. Cuando terminó, el silencio volvió a caer. Todos los ojos estaban en mí, la viuda que casi muere y la filántropa. «Gracias, Karina», dije en voz baja tomando el micrófono. «Permítanme presentarles a mi hija, la razón por la que existe esta fundación». Mi discurso fue improvisado, pero vino directamente de mi corazón curado. Cuando la conocí, pensé que era una hija brillante, una ejecutiva exitosa. Hoy la ven en su momento más vulnerable. Pero esta escena, señoras y señores, es el resultado de una decisión. Es el resultado de cuando una hija mira a su madre que se está muriendo, que solo le pide ayuda para una cirugía crítica, y le dice: «No tengo esa liquidez. Es financieramente irresponsable. Vende tus posesiones». Le conté a la audiencia cómo Karina me había sentenciado a muerte para proteger sus inversiones. Hablé de su intento de declararme legalmente incapacitada. Y luego, hablé de la fundación. La señora que ven aquí, caída y herida, no es solo mi hija, es la personificación de la codicia corporativa contra la que lucha esta fundación. Ella perdió su riqueza no por mí, sino por su falta de corazón. El dinero que ella codicia no está en mi cuenta, está en el corazón de las mujeres que salvamos. La he perdonado por ser mi hija, pero no por el mal que le deseo a otras. Mi rechazo fue definitivo. Los aplausos fueron ensordecedores. La gente se levantó, no solo para aplaudirme, sino para condenar la crueldad de Karina. Varios miembros de la junta directiva y donantes se acercaron a Karina y le pidieron que se fuera. Mi rechazo público marcó el final de su existencia social. Karina fue escoltada fuera del evento por la seguridad. La última imagen que tengo de ella fue su rostro, no de ira, sino de profunda y desesperada soledad. Había perdido la batalla final, la batalla por la opinión pública y el amor de su propia madre. Esa noche, la Fundación Corazón Fuerte recaudó más de $1 millón. Mi corazón, latiendo sano y fuerte, estaba finalmente en paz. El eco de la confrontación en la gala se disipó con el tiempo, dejando tras de sí una nueva y poderosa realidad. La Fundación Corazón Fuerte dejó de ser una organización de caridad local para convertirse en un faro nacional de justicia social. Los fondos recaudados y la dotación inicial de los $5 millones permitieron una expansión masiva. Compramos un edificio que transformamos en la Casa de Resiliencia Estela, nombrada en honor a la anciana que me había dado el collar, que ofrecía alojamiento seguro y programas de rehabilitación laboral para mujeres en situación de vulnerabilidad. Mi corazón, ahora reparado con titanio, latía con una fuerza indomable, reflejando la salud de mi espíritu. El doctor Silva continuó siendo mi socio legal, protegiendo los intereses de la fundación de cualquier amenaza legal externa. Javier, mi hijo leal, se convirtió en el director de operaciones de la fundación. Su ética de trabajo y su corazón noble eran el motor de nuestra misión.
Él se encargaba de la carpintería, diseñando muebles y espacios seguros para las mujeres que llegaban a nosotros. Verlo trabajar con tanto amor era la única prueba de que mis años de sacrificio no habían sido en vano. Había criado, al menos, un hijo con un alma pura. La vida de Karina siguió su curso inevitable. Los reportes que recibía a través de terceros indicaban su descenso final. Sin su posición ejecutiva, sin sus contactos sociales y sin el dinero para sostener su vida de lujos, su arrogancia se convirtió en resentimiento. Perdió todo, tal como me había deseado que yo perdiera. La vi una última vez, de lejos, trabajando en un empleo de bajo perfil, su rostro demacrado por la derrota y el odio. No sentí ira, solo una tristeza profunda por la vida que ella eligió. No hubo intento de contacto por mi parte, la puerta estaba cerrada. Ella había pagado el precio de su crueldad con su propia miseria, una condena autoimpuesta que ninguna riqueza podría haber comprado o evitado. La justicia, a veces, es simplemente dejar que las personas cosechen lo que sembraron. Mi verdadero cierre no vino de la caída de mi hija, sino de la aceptación de mi propia historia. Acepté una invitación especial del Museo Nacional de Antropología para visitar el collar de obsidiana zapoteca, mi trasto de basura. Me paré frente a la vitrina de cristal blindado. Las cuentas, antes turbias y viejas, ahora brillaban bajo la luz de las galerías, revelando la belleza oculta de la obsidiana verde y roja. Una placa discreta narraba la historia del artefacto, mencionando su valor incalculable para el patrimonio nacional y haciendo un reconocimiento formal a su descubridora honesta, Elena Ríos, y la fundación que su honestidad ayudó a crear. En ese momento, comprendí el verdadero significado de mi odisea. El valor del collar no estaba en los 5 millones de dólares que me había dado, ni siquiera en haberme salvado la vida. Su valor radicaba en la integridad que me obligó a ejercer. Si hubiera intentado venderlo en el mercado negro como una criminal, Karina habría tenido razón. Pero al entregarlo al gobierno y negociar mi vida con honestidad, transformé un acto de desesperación en un acto de virtud. La única razón por la que el collar me dio la vida fue porque no intenté robarlo. Mi corazón, que la enfermedad casi había destruido, se había fortalecido. Físicamente era de titanio y latidos seguros. Emocionalmente era de acero forjado en la traición, pero nutrido por el amor de Javier y el propósito de la fundación. Había recuperado mi vida, mi dignidad y, sobre todo, la certeza de que mis años de sacrificio valieron la pena, no por la riqueza, sino por el legado de bondad que Karina, en su crueldad, me había obligado a construir. Mi vida, la que mi hija había sentenciado, ahora era un testamento de que la verdadera fortuna no está en las inversiones de un portafolio, sino en la capacidad de elegir la vida por encima de la avaricia. Y esa es la última lección que dejo a mi hija y a todos los que escuchan esta historia.